Jóvenes que continúan con nosotros este sábado 16 de enero del 2021. Estamos trabajando para la Universidad de ICEA y los distintos planteles que nos acompañan en esta asignatura de probabilidad estadística. Y bueno, seguimos abordando los temas de la unidad 1, que es estadística descriptiva. Y en el video anterior ya vimos cómo se realiza la ojiva y la ojiva porcentual utilizando el software de Microsoft Excel. En esta ocasión pues vamos a desarrollar lo que son las tablas para datos no agrupados, que son muy importantes, y a partir de ellas pues podemos obtener otras medidas descriptivas de la información que se ha recabado. Entonces, sin más preámbulo, pasemos a la descripción de dicha tabla y a ver qué datos podemos obtener a partir de ella. Y dice: cuando trabajamos con datos que no han sido agrupados en intervalos de clase, es posible obtener otros muestreos estadísticos. Para ello, debemos de organizar los datos de menor o mayor y construir nuestra tabla con las mismas columnas de frecuencia absoluta, frecuencia acumulada y frecuencia relativa y relativa acumulada. Entonces, para esta actividad vamos a retomar el ejemplo base, que es la altura de los 40 alumnos, que es esta que tenemos aquí. Entonces, ya en Microsoft Excel, sí, ya tengo aquí yo mi dato, mi información original de la estatura de los 40 alumnos, y ya me tomé el tiempo de capturar los 40 datos en una columna. Entonces, por un lado voy a tener lo que es nuestra estatura y por el otro lado el número de datos. Este número de datos solamente es representativo o referencial, porque al final de cuentas lo que dice la actividad es que yo tengo que ordenarlas de menor a mayor. Entonces selecciono todos mis datos, que son efectivamente los 40, y dentro de las herramientas de Excel tenemos la que me dice que voy a ordenar y filtrar, y le digo que quiero ordenarla de menor a mayor. Y digo que solamente quiero continuar con la selección actual. ¿Para qué? Para que no mueva el número de datos, ¿no? Eso no es importante ahorita para nosotros o trascendental. Entonces la ordenamos y vemos cómo en automático. ¿Cómo sé que se ordenó? Pues ya estoy empezando con el 1.51 y terminando con el 1.99. Entonces yo ya tengo mis 40 datos ordenados de menor a mayor, como dice. El segundo paso dice que yo puedo construir mi tabla con las mismas columnas, que es la frecuencia acumulada, la relativa y la relativa acumulada. Entonces lo que sigue a continuación es, aquí tengo ya capturadas todas las diferentes alturas que hay dentro de mis 40 datos. ¿Y por qué son tan poquitas? Aquí Excel me dice que son solamente 29 de 40. Eso quiere decir que va a haber muchas de ellas que se van a repetir. Entonces ya con mis datos agrupados pues puedo obtener yo aquí la frecuencia, y de 1.51 solo hay un registro. De 1. Esta también la voy a ordenar porque las fui capturando conforme yo encontré los datos en la hoja. Entonces la selecciono y le vuelvo a dar nuevamente que la quiero ordenar de menor a mayor, y solo con la selección actual, y ya quedaron. Entonces ahora sí, ya puedo yo ir viendo mi columna inicial e ir llenando con esto mi tabla. Entonces dice, la frecuencia de 1.51 solamente es un dato. De 1.52 también es solamente un dato. De 1.54 1, de 1.55 1, 56 1, 59 1, de 60 son 2, y así pues puedo continuar llenando los datos. Entonces pauso el video para hacerlo yo y que no se tome mucho tiempo esto. Entonces ya terminé yo de llenar mi tabla de frecuencias, y aquí están los 40 datos. ¿Cómo lo puedo saber? Bueno, Excel me da en la parte de abajo el total de datos que están apareciendo en la función de autosuma. Entonces me coloco en la parte de abajo y simplemente selecciono la fórmula de autosuma, me da todo el rango, compruebo que esté seleccionado todos los números, ahí está, y le doy enter, y dice que son 46 registros. Entonces, es que aquí en 1.88 no son 8 datos, son solamente 2. Ahí está, ya tengo yo mis 40 registros, que son los totales originales. Simplemente voy a poner aquí abajo un borde grueso para indicar que estoy separando ya los datos. Este es mi total, ¿no? Después construimos nuestra frecuencia acumulada y quedamos que esta fórmula o este dato es igual a la anterior, es 1. Y lo que sigue es ir sumando el previo más el siguiente. Sumo todos, copio la fórmula y la pego. Y debo de obtener los 40 registros totales, que aquí está, ¿no? Este 40 es igual a este, entonces la fórmula fue correcta. Después me pide que genere yo lo que es la frecuencia
relativa acumulada. Y pues quedamos que era dividir la frecuencia original o frecuencia total entre el número de datos o registros, en este caso es 40. La copio y la pego hasta el final. Por último, ya que como es una frecuencia, la quiero expresar de manera porcentual y voy a aumentar la cantidad de posiciones decimales a solamente una por el rango que tengo. Entonces solamente una. Ya quedó. Y por último, la relativa acumulada, quedamos que este valor era exactamente igual al inicial. Y a continuación lo que voy a hacer es sumar el previo más el siguiente. Copio la fórmula y la pego hasta el final. Y al final obtengo mi 100%. Esta línea verde que me aparece, o este puntito verde que me aparece, marca Excel que porque es una fórmula que no corresponde con las anteriores, entonces voy a dar ignorar este error para que desaparezca solamente. Y a la parte de abajo aquí nuevamente coloco la autosuma para poder tener mi 100% que compruebe que son correctos mis valores. Y lo mismo aquí, su borde inferior. Entonces yo ya tengo mi tabla para datos no agrupados como lo hicimos anteriormente. Entonces lo que prosigue es hacer tanto la ojiva como la ojiva porcentual, porque la voy a utilizar para los siguientes datos. Entonces ya saben cómo funciona esto. Voy a pausar el video para poder generar tanto mi ojiva como mi ojiva porcentual. Entonces, como ya les expliqué en el video anterior, ya generé yo dos tablas separadas para poder generar los gráficos, una tabla para la ojiva con las estaturas hasta el 1.99. Recuerden, el primer valor lo dejo en blanco porque debe partir la ojiva desde el 0. Y la ojiva porcentual lo mismo, lo único que hice fue copiar los datos. Entonces ya aquí tengo yo mis ojivas, la estándar, agregué lo que son las líneas de unión para saber a qué punto corresponde cada una. Si yo quisiera podría poner las etiquetas en cada uno de los datos para saber qué valor corresponde, o lo puedo leer a través de la escala del eje vertical. Y la ojiva porcentual es esta, y podemos observar cómo va en tendencia en aumento hasta alcanzar el 100%. Entonces ya tengo mi ojiva y mi ojiva porcentual para datos no agrupados. Si regresamos a nuestra presentación, que es lo que estamos trabajando, vamos a hablar ahora de las medidas descriptivas de posición. Y dice, para darnos una idea de cómo se distribuyen nuestras observaciones, es posible apoyarnos en los valores de variable que acumulan un determinado porcentaje de la muestra. Para ello tenemos la columna de frecuencias relativas acumuladas en nuestra tabla de distribución de frecuencias. Pero ¿qué ocurre si quisiéramos calcular el valor de variable que acumula un porcentaje que no se encuentra en nuestra tabla? Aquí le pusimos que, por ejemplo, el valor que acumula el 75% de las observaciones. Entonces regresemos a nuestra hoja de Excel y coincidentemente aquí sí tengo el 75%, pero si yo quisiera encontrar un valor que no está calculado aquí dentro de la frecuencia relativa acumulada, ¿cómo puedo yo determinarlo? Por ejemplo, si yo quisiera obtener el 72.5, el 84, algún porcentaje que no esté aquí, bueno, para eso puedo yo trabajar con las medidas descriptivas de posición. Entonces, lo que yo he hecho es traer de la hoja de Excel la tabla que hice para la ojiva porcentual y su gráfico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre si quiero conocer un porcentaje que no está marcado dentro de nuestra tabla? Bueno, lo que yo podría hacer es, voy a hacer aquí un acercamiento bastante grande. Vamos a irnos al 400%. No, nos pasamos, que podemos ver nosotros la columna de la izquierda. Aunque trabajemos con los datos bajos, no importa. Entonces, toda nuestra frecuencia relativa acumulada y tenemos distintos valores en el eje horizontal. Entonces, pues sabemos que el 1.51, el 1.52 tienen distintos valores de acuerdo a nuestra ojiva porcentual que ya calculamos y se van sumando entre ellos. Entonces, si yo quisiera saber, por ejemplo, el 1.53, que es un valor intermedio aquí, ¿qué porcentaje de repetibilidad tiene? Pues lo que yo podría hacer es trabajar mediante triángulos semejantes, debido a que cada triángulo pues tiene una pendiente, tienen un ancho, una altura, y en base a esos datos yo podría trabajar. Pero al final de cuentas esto se reduce solamente a un manejo algebraico, trigonométrico, que luego no todos dominamos, no todos conocemos, por lo cual el método se puede resultar complicado de elaborar, y además de que requiere la precisión de medir tanto las bases como las alturas de manera exacta.
Entonces, pues proceder mediante un método gráfico como es el de los triángulos semejantes podría ser difícil de llevar a cabo. En cambio, podemos trabajarlo en nuestra hoja de cálculo de Excel y ya tengo yo preparado este material, ¿no? Entonces, sabemos que aquí de la tabla de ojiva porcentual, el 1.61% representa el 25% de las muestras y el 1.63% ha acumulado el 30% de las muestras. Entonces, yo podría intentar determinar un porcentaje intermedio entre 25 y 30 y supongamos pues que es el 27.5% de las muestras. Aquí me lo redondeo, vamos a aumentar el decimal. Y yo quiero conocer pues aquí qué estatura correspondería a este valor. Lo que voy a hacer pues aquí arriba yo ya tengo la fórmula para las medidas descriptivas de posición. Y simplemente es un despeje. Ahora lo que tengo que hacer es ver quién es B mayúscula, quiénes son las letras mayúsculas y quiénes son las letras minúsculas. Y entonces vamos a colocar aquí la nota que las minúsculas corresponden al eje de las X, o en este caso a la estatura, y esta es la letra A, esta es la letra B y esta sería la letra C, es decir, la que yo quiero obtener. Por lo tanto, las mayúsculas van a corresponder a la frecuencia relativa acumulada. Entonces esta sería la letra A, esta sería la letra B y esta es la letra C. Lo que sigue ahora es solamente un despeje algebraico para obtener quién es C a partir de esta expresión que está aquí arriba. Esta expresión ¿de dónde viene? Pues como ya les comenté yo, de los triángulos semejantes. Entonces vamos a proceder a hacer el despeje de la variable C minúscula para poder obtener la estatura promedio que representa el 27.5% de la muestra total. Ya escribí nuestra expresión en forma de ecuación. Ahora lo que sigue es hacer el despeje para obtener a la C minúscula, que es el dato que yo quiero calcular a partir de la fórmula matemática, ¿no? La estatura que yo quiero conocer. Entonces ya está aquí expresado en términos de ecuación y ya aquí está el despeje de la C minúscula, que es la estatura que yo quiero conocer. Haciendo el manejo algebraico, bueno, esta es la fórmula que me da y ya lo único que me queda ahora es escribirlo en fórmula de Excel para que pueda trabajar de manera automática. Entonces dice igual, voy a hacer doble paréntesis, el paréntesis primario va a indicarme toda la división y el segundo paréntesis me va a indicar el dato de arriba. Y tengo que colocar el menos, muy importante, menos, doble paréntesis, B minúscula menos A mayúscula. Entonces B minúscula menos A mayúscula, cierro el paréntesis, sigue entre, vuelvo a abrir doble paréntesis porque tengo que hacer primero la división. Ahora dice B mayúscula menos A mayúscula, cierro el primer paréntesis, esto entre B mayúscula menos C mayúscula, aquí no la veo porque me tapa la fórmula, pero es esta celda de aquí. Cierro el paréntesis, que es el de la división de abajo, cierro el segundo paréntesis, que es el de toda la división, cierro el tercero, que es de toda la operación, y dice que le voy a sumar el valor de B. Entonces más, ahí está B minúscula. Le doy Enter, y aquí me aparece entonces que el 27.5% de la frecuencia relativa acumulada representaría a la población que mida 1.62 metros. ¿Cuál es la ventaja de esta fórmula que yo estoy siguiendo? Que yo puedo cambiar aquí el valor de la frecuencia relativa acumulada que quiero determinar, es decir, la C mayúscula, y en automático la estatura va a cambiar, ya sea valores superiores o inferiores. Entonces, si yo quisiera calcular inferior a 25, por ejemplo, el 20%, me da el 1.59. Yo aquí puedo observar el 20%, que es 1.60, pero recordemos que este solamente es un modelo matemático de aproximación, por eso es el error. Entonces cualquier valor que yo pueda determinar por arriba o por abajo me va a dar valores resultados. Pero lo correcto es que utilicemos siempre los intervalos que existen entre el 25 y el 30. Entonces si yo le pido el 26%, me da 1.614 y así solamente entre 25 y 30. ¿Qué es lo que puedo hacer yo para que esto funcione mejor? Pues incrementar el rango que yo quiero conocer de 25 y 30 y obviamente cambiar tanto valores de estatura para que esto pueda funcionar. Entonces así es como yo puedo obtener una medida descriptiva de posición utilizando un modelo algebraico o matemático para que esto sea más exacto. Entonces dejamos hasta aquí la explicación de tabla de datos no agrupados, ojiva porcentual y medidas descriptivas de posición.